Hermanos, buenos días. Nuevamente vamos a meditar la palabra un día más. Vamos a leer San Juan capítulo 1, versículo 35 al 37. San Juan capítulo 1, versículo 35 al 37. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Hasta aquí. En primer lugar, nos vamos a refrescar la memoria en este capítulo primero del Evangelio de San Juan. Para mi gusto, yo pienso que para la mayoría, el Evangelio más brillante o el Evangelio más grande, porque nos habla de la doctrina de la grandeza de Jesucristo, el Dios verdadero, el Dios hecho carne. Y comenzando en este ministerio donde Jesús en el río Jordán es bautizado, y donde nos recuerda capítulo 1, versículo 29, Juan volvió a decir: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros debemos pensar en esta situación, en aquellos días en que Jesús iba a comenzar su misión, su ministerio, y de qué manera Juan dio testimonio de que ese hombre que andaba por allí no era otro que Dios encarnado. La repetida mención de Juan acerca de «He aquí el Cordero de Dios» no nos hace otra cosa que ratificar lo que Jesús es, ese Cordero que Dios había preparado antes de la fundación del mundo. Pero, hermanos, yo no quiero prestar mi atención hoy aquí en esto, sino que yo quiero centrar mi atención en la siguiente parte del versículo. Versículo 36 de San Juan capítulo 1. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Mirando. Esto es lo que yo quiero que pensemos hoy. Mirando. Dice que Juan estaba mirando. Y la palabra griega que utiliza aquí es que estaba mirando desde adentro. Es decir, estaba mirando con atención quién era Cristo. Estaba mirando, no estaba viendo con sus ojos a una persona, sino que estaba mirando desde lo más profundo de su ser al Dios encarnado. Y lo que causó el efecto de esa mirada desde dentro fue que los dos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Cristo. Estos dos discípulos, uno de ellos era Andrés. ¿Y quién era el otro? Muchas personas piensan que era el mismo Juan, por eso no aparece el nombre, ¿no? De hecho, consideran que fue Juan por los detalles que da de este pasaje. Dice que cuando estos discípulos fueron detrás de Jesucristo y Jesucristo se da la vuelta, estoy hablando en el versículo 38, Cristo les dice: ¿qué buscáis? ¿No? Y le dicen: pues queremos saber dónde moras. Jesucristo le dice: venid y ved. Dice que era la hora 10ª, o sea, recuerda hasta la misma hora en la que tuvieron ese encuentro con Jesús. Y eso no lo puede decir cualquier persona, sino aquella que ha sido testigo de tal encuentro. Entonces, hermanos, lo que yo quiero pensar es el hecho de que Juan el Bautista mirara a Cristo desde adentro, causó el efecto de que sus dos discípulos no siguieran a Juan, sino que siguieran a Cristo. Nos debe dar una lección y nos debe enseñar algo. Que cuando nosotros miramos a Cristo, todas esas personas que nos miran a nosotros deben también enfocar la mirada en Cristo o seguir a Cristo. Y eso es lo que debe despertar los creyentes, un deseo de seguir a Cristo. Nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos alrededor una grande nube de testigos, ¿no? Dice la palabra. Cuando nosotros miramos a Cristo, las personas nos miran a nosotros y ven ese enfoque que tenemos. Si de verdad vemos a Cristo como el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne, esas personas querrán no seguirnos a nosotros, sino seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Recuerden que los ministerios de Juan el Bautista y de Jesucristo eran totalmente diferentes. Juan el Bautista era el profeta del arrepentimiento, pero Cristo trajo la palabra gracia, la palabra perdón, misericordia. Entonces, hermanos, ¿dónde tenemos que tener nuestros ojos? Nuestros ojos siempre deben estar mirando a Cristo. Las personas
que están a tu alrededor, cuando te ven, desean seguir a Cristo? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. Cuando las personas que están en nuestro entorno, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc., ven nuestra manera de vida como cristianos, como creyentes, ¿sienten ellos el deseo, como esos dos apóstoles, como esos dos discípulos, de seguir a Cristo? Primera cuestión. Segunda cuestión, y dice la pregunta que aparece en el versículo 38, ¿qué buscáis? Igual que Jesucristo preguntó a esos discípulos, seguidores, ¿qué buscáis de mí? Es una pregunta que Cristo lanza a la humanidad. ¿Qué buscáis de mí? Si de verdad seguimos a Cristo, ¿por qué le buscamos? Y tenemos que pensar en la razón correcta. No busquemos a Cristo como solucionador de problemas del mundo, sino que busquemos a Cristo como el solucionador de los problemas espirituales, como el solucionador de nuestro mayor problema, que es nuestro pecado. Entonces, hermanos, yo quiero dejarles con esta reflexión. Principalmente nuestra vida. ¿Nuestra vida llama a los demás a seguir a Cristo? Les dejo con esa pregunta. Nos vemos pronto y cuídense mucho. Hasta luego.